bienvenidos a un casus belli pequeñito, y es que hoy vamos a hablar de un personaje que no fue real o que veremos que tiene unas partes de realidad, y es que vamos a hablar de Rosie la remachadora, que como sabemos ayudó con su imagen a los Estados Unidos a ganar la guerra y abrió un nuevo mundo de posguerra, siempre necesario para las mujeres. Y es que la icónica imagen, ya la recordaréis, ¿verdad?, de una mujer con su mono de trabajo, el pelo recogido en un pañuelo y mostrando ese bíceps, ¿verdad?, tan impresionante bajo el título de Podemos hacerlo, es una de las imágenes más reconocibles de la Segunda Guerra Mundial. Incluso algunos la consideran la precursora del movimiento de liberación de la mujer en los Estados Unidos de los años 60 y 70. Sin duda, debemos decirlo, las mujeres trabajadoras han remodelado la sociedad norteamericana y del resto del planeta en los últimos 70 años. Pero debemos preguntarnos cómo empezó Rosie la remachadora. Bueno, pues el Departamento de Publicidad calificó la campaña de Rosie la remachadora como, atentos, la campaña publicitaria de reclutamiento con más éxito de la historia de los Estados Unidos. Y es que este poderoso símbolo consiguió reclutar a 2 millones de mujeres como mano de obra para apoyar la economía de guerra. El tema subyacente era que el cambio social necesario para incorporar a las mujeres a la mano de obra era una responsabilidad patriótica de las mujeres y sobre todo de los empresarios que le iban a contratar. Estos anuncios supusieron un cambio tremendo en la relación entre las mujeres y el lugar de trabajo. Y bueno, el empleo fuera del hogar, os podéis imaginar, se hizo socialmente aceptable e incluso deseable para las mujeres. Bueno, no cabe duda, lo hemos explicado en más de un podcast de esta casa y en otros como Niebla de Guerra, que las mujeres norteamericanas desempeñaron un papel importantísimo en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una novela escrita por Gran Antonio donde nos habla del papel de la mujer como piloto, y es que se incorporaron diferentes servicios uniformados, por ejemplo las WACs, las Waves, las SPARs y otros. Y bueno, hasta evidentemente la participación en trabajos en fábricas, sobre todo e incluso en industrias pesadas, que hasta el momento habían sido competencia exclusiva de los hombres. Antes del 7 de diciembre del 41, varios fabricantes norteamericanos producían material de guerra para las Fuerzas Armadas estadounidenses y también para los aliados de Estados Unidos a través del programa Préstamo y Riendo. Tras la entrada de los Estados Unidos en la guerra, la industria se puso en marcha y casi todas las compañías manufactureras recibieron contratos del gobierno para producir desde aviones a municiones, pero también fusiles, raciones de combate, buques, jabón, almohadas o paracaídas. Con millones de hombres ofreciéndose voluntarios o siendo reclutados para el servicio de armas, se produjo rápidamente una enorme escasez de trabajadores, en este caso, en las fábricas del país. Un folleto del Servicio de Parques Nacionales decía así: al principio, las compañías no pensaban que habría escasez de mano de obra, así que no se tomaron en serio esta idea de contratar mujeres. Con el tiempo, las mujeres fueron necesarias, porque las compañías estaban firmando grandes y también muy lucrativos contratos con el gobierno, justo cuando todos los hombres se marchaban al frente. Las mujeres, por supuesto, siempre habían trabajado, no vamos a negarlo. En granjas, evidentemente, criando familias, e incluso en puestos remunerados como secretarias, maestras y camareras. Pero con los Estados Unidos saliendo a duras penas de la Gran Depresión, pues la mayoría de la gente estaba totalmente en contra de que las mujeres trabajaran en fábricas y otras plantas manufactureras, porque entendían que las mujeres quitaban el trabajo a los hombres que estaban en aquel momento desempleados. Pero el empuje de Estados Unidos a la guerra significó que había que dejar de lado todas esas viejas tradiciones. Aunque de repente escaseaban los trabajadores, todo el mundo supuso que el trabajo de las mujeres en la industria de guerra sería solo temporal y que la situación volvería pronto a la normalidad una vez que se hubiera vencido a esos alemanes y a esos japos. Sin embargo, el problema era que los primeros esfuerzos para traer a las mujeres a la mano de obra pues fueron tibios, timoratos. El gobierno lanzó una campaña de propaganda para vender la importancia de que las mujeres realizaran trabajo de guerra. Promovieron, por tanto, el personaje ficticio de Rosie la remachadora, pero esta va a surgir de una forma poco habitual. Tenemos por un lado a J. Howard Miller, diseñador gráfico de Vicksburg, que fue contratado para crear una serie de carteles para el denominado Comité de Coordinación de la Producción de Guerra de la compañía Westinghouse, que se iban a exponer en la fábrica durante 2 semanas y luego pues serían sustituidos por otra serie de diseños gráficos. Trabajando a partir de la foto de Geraldine Doyle, de 17 años,
Miller diseñó un cartel que representaba a la mujer trabajadora ideal. Atentas, era un cartel que mostraba a una mujer leal, eficiente, patriótica y sobre todo femenina. El título decía "Podemos hacerlo", pero nunca se consideró que esta imagen fuera Rosie la remachadora. Se cree que la primera referencia a este personaje ficticio procede de una canción, Rosie the Riveter, escrita por Red Evans y John Jacob Love, que se había hecho popular en el 42 y que fomentaba los esfuerzos por atraer a las mujeres a industrias. La letra decía así, es una traducción un poquito libre por mi parte: todo el día llueva o gasol, ella forma parte de la cadena de montaje. Es porque, aunque quisiesen trabajar, muchos de sus maridos no querían que lo hiciesen. Al principio se animaba a las mujeres con hijos menores de 14 años a quedarse en casa para cuidar de las familias. El gobierno temía que un aumento de las madres trabajadoras provocaría un aumento de la delincuencia juvenil. Con el tiempo, las exigencias del mercado laboral fueron tan severas que incluso las mujeres con hijos menores de 6 años aceptaron trabajos. El patriotismo fue una influencia importante, pero fueron, evidentemente, los incentivos económicos los que convencieron a muchas mujeres para entrar en el mercado laboral. Al comienzo de la guerra, 12 millones de mujeres, una cuarta parte de la población activa, ya trabajaban, fuera del hogar. Al final de la guerra, la cifra ascendía a 20 millones, ya era un tercio de la población activa. Los historiadores señalan que las condiciones eran a veces duras y la remuneración desigual. Las mujeres ganaban solo $31,5 a la semana, mientras que el salario medio de un hombre en una fábrica en tiempos de guerra era de $54,65 semanales. Aún así, era más de lo que la mayoría de las mujeres podían ganar en sus puestos tradicionales. La profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara, Leila J. Rupp, en su estudio sobre la Segunda Guerra Mundial dice lo siguiente: por primera vez, la mujer trabajadora dominaba la imagen pública. Las mujeres éramos amas de casa fascinantes con pantalones, no solo madres o seres domésticos. Mientras que los carteles y las canciones y las portadas de revistas retrataban sobre todo a mujeres que rompían la imagen estereotipada, ¿verdad?, del sexo débil, ¿verdad?, frente a los trabajadores industriales masculinos, ya digo, haciendo trabajo como soldadores remachadores, la verdad que la mayoría de las mujeres trabajaban llenando puestos no fabriles, como puede ser el sector servicios y sectores donde los hombres habían dejado vacante por irse al frente. Así, nuestro folleto, dicho antes del Parque Nacional, dice: la mayoría de las mujeres trabajaban en empleos tediosos y mal pagados con el fin de liberar a los hombres para que pudiesen aceptar trabajos mejor pagados o alistarse en el servicio militar. El único ámbito en que se produjo una verdadera mezcla de sexos fue en los trabajos manuales semicualificados y no cualificados en las fábricas. Los puestos administrativos, tradicionalmente femeninos, pudieron mantener su número y reclutar a nuevas mujeres. Estos trabajos eran atractivos porque las horas eran más cortas, eran de cuello blanco. Tenían una mayor seguridad laboral, contaban con salarios competitivos y eran menos agotadores y sucios físicamente. La demanda de oficinistas era tan grande que superaba la oferta. Bueno, las mujeres casadas a menudo tenían que trabajar un doble turno. A diferencia de los hombres, una vez que su trabajo en la fábrica, la tienda o la oficina terminaba por ese día, pues la mujer a menudo se encontraba con que en casa le quedaba el trabajo de mujer en casa, ¿verdad? Tenían que cocinar, cuidar la casa y atender a los niños. Las Rosies ocupaban una gran variedad de posiciones. Liz Olen Minton no tenía formación, pero se dedicó a deshidratar patatas y posteriormente trabajó en una fábrica de aviones durante la Segunda Guerra Mundial. En el 43, siendo aún adolescente, Minton trabajó, como he dicho antes, en la planta deshidratadora de Simplot en Caldwell, Idaho. Recuerda que la cadena de montaje era una larga cinta con mujeres alineadas a ambos lados. Una tolva que contenía las patatas, después de haber pasado por la peladora, pues lanzaba estas a la cinta y bueno, Minton no recuerda que el trabajo fuera especialmente duro, ya que se colocaban sobre palés de madera o sobre el suelo de hormigón. Yo era la chica de la tolva. Cuando necesitaban más patatas, ponía en marcha la cinta y yo dejaba que las patatas salieran girando. Las mujeres utilizaban una cuchilla curva para quitar los ojos o manchas. Después de que una cortadora cortara las patatas en cubos, se extendían en bandejas, se apilaban a 2 metros de altura, se giraban en hornos y se deshidrataban. A continuación, se enviaban a los comedores de ultramar. Milton y sus hermanas conocieron a sus futuros maridos y se casaron mientras trabajaban en Simplot. Sus maridos, por su parte, fueron enviados al extranjero.
Según cuenta, dice que su padre pensó que dado que sus 2 yernos estaban en el servicio, la familia debía hacer más trabajos para defensa, así que se trasladaron a Redondo, California. Allí fue a trabajar a la fábrica de aviones Douglas en Torrance, ayudando a fabricar las puertas de las bahías antibombas de los aviones. Acabó colocando remaches en un Douglas A-26. Recuerda que su compañero trabajaba en el exterior y ella era la que trabajaba en el interior. Cuando terminaban una puerta y la inspeccionaban, charlaban con otras chicas y llegaban a conocerse alguna de ellas. Aparte de eso, recuerda, Minton no tenía mucha vida social. Me levantaba, me preparaba para ir a trabajar. Iba al trabajo, trabajaba un día y volvía a casa. Vivía con mamá y papá. Ayudaba a mamá, cenaba, escribía una carta a Rey, leía la Biblia y me iba a la cama. La clave era ganar la guerra y ayudar al esfuerzo bélico. Dice que lo mejor de aquellos días era recibir una carta. Ella escribía a su marido todas las noches, mientras él estaba fuera, y él hacía lo posible por escribirle también todos los días. Así que poco más o menos que casi se empezaron a conocer bien a través del correo. Minton creía que las mujeres mantenían su posición en lugar de trabajo. Era un trabajo que ellas podían hacer y en verdad no había ningún hombre para hacerlo. Una vez que se les dio la oportunidad, como vemos, demostraron que eran tan fuertes como los hombres. Sin embargo, seguía habiendo resistencia a que las mujeres trabajaran en puestos especialmente reservados a los hombres. Así podemos encontrar más información sobre esta situación. El mayor problema fue cambiar la actitud de los hombres. Los empleados masculinos y los sindicatos controlados por hombres desconfiaban de las mujeres. Las compañías consideraban que las necesidades y los deseos de las mujeres en el trabajo eran secundarios a los de los hombres, por lo que no se las tomaba en serio ni se les prestaba mucha atención. Además, los empresarios negaban a las mujeres puestos de poder, excluyéndolas del proceso de toma de decisiones de la compañía. Las mujeres querían ser tratadas como los trabajadores masculinos y no recibir una consideración especial solo por ser mujeres. En los años de preguerra, la Administración Nacional de la Juventud proporcionaba trabajo y educación a estadounidenses de 16 a 24 años. June Mead Killinger se formó en una de estas Administración Nacional de Juventud de Charleston como soldadora con soplete acetileno y también aprendió mecanografía y, en general, cualquier trabajo de oficina. Después de 3 o 4 meses de formación, fue al campo Patterson en Fairfield, Ohio, lo que hoy se conoce como base aérea de Wright-Patterson, para trabajar en una fábrica de aviones. Mis 2 hermanos se alistaron en los marines cuando empezó la guerra, y mi hermana mayor y yo queríamos aportar nuestro granito de arena. Habíamos crecido en la Gran Depresión. Era vivir al día. Era una oportunidad de ganar dinero y ayudar en el esfuerzo de guerra. Tinker y su hermana se alojaron con otras 2 chicas en una casa de una familia. Recuerda con cariño que una de las mujeres le llevaba chocolate caliente y galletas Ritz todos los domingos, y eso recuerda lo más bonito que alguien podía hacer por ellas, porque esa familia las trataba casi como si fueran sus hijas. El trabajo de Tinker requería medir y cortar chapas metálicas. Los aviones llegaban con el lateral arrancado quemado y una remachadora en el exterior y una plegadora en el interior lanzaban o colocaban, soldaban metal nuevo en su lugar. Tinker trabajaba en la línea y aprendió a remachar en el trabajo. Lo más duro para ella fue tener que trabajar en el turno de noche, porque no estaban acostumbradas, ¿verdad?, a quedarse despierta por la noche, y ella en sus momentos se acostaba, como cualquier chica, a las 8 como muy tarde. Hasta la Segunda Guerra Mundial, las mujeres llevaban faldas y vestidos fuera de casa, pero las normas de seguridad en la fábrica obligaban a cubrirse el pelo y los pantalones, y los monos se convirtieron en la norma. Cuando se arreglaba, Tinker contaba que no disponía de media seda. Recordamos que la seda se empleaba en la fabricación de paracaídas, así que simplemente tenían que pintar, maquillar las piernas e incluso se dibujaban una costura en la espalda. Comparando su estilo de moda entonces, ahora dice que Tinker se ríe porque evidentemente ahora viste con vaqueros. Las condiciones en la planta eran duras y hacía calor, pero Tinker dice que era más fácil que en casa porque tenía mucho para comer y sobre todo dinero para enviar a su familia. La verdad que cuando una es joven, según recuerda, no piensa en quejarte de lo que está pasando. A pesar de los turnos de noche, recuerda que se divertía bailando en los diversos salones de baile y saliendo con soldados. Llegó a casarse con un militar y cree que el matrimonio y su tiempo en la planta ampliaron sobre todo sus horizontes y sus miras. La carrera de Tinker, por cierto, no terminó después de la guerra. Se convertiría en contable y trabajaría en diferentes empresas. Según cuenta, era el modelo de persona muy trabajadora. Y está orgullosa, ya terminando un poquillo, del trabajo que hizo por el que consiguió abrir puertas a otras mujeres.
Jean Liparotto recuerda que los años de guerra fueron duros, pero dice que nadie se quejó. Se casó y tuvo un hijo en el 42, pero aún así se fue a trabajar a una planta de material bélico en Monroe, Michigan. La fábrica que antes de la guerra fabricaba piezas para automóviles se reconvirtió en una fábrica para proyectiles de 40 milímetros. Liparotto trabajaba en la línea inspeccionando los proyectiles para asegurarse de que pesaban lo justo. Los proyectiles, según recuerda, bajaban por la línea de aceite caliente. Los vapores del aceite se metían en la ropa y el pelo. La verdad que, recuerda, llevaba guantes, pero no mascarilla, y dice que no podía quitarse el olor a ese aceite de la ropa, y que llega un momento en que la gente, de donde fuera, sobre todo de la zona alrededor, sabía dónde trabajaba por ese olor. No recuerda que hubiese hombres en la línea, pero dice que los hombres mostraban a la mujer lo que tenían que hacer y se encargaban de gestionar y controlar su trabajo. Ahora, con 92 años, cuando leí este artículo, Liparotto cree que la gente se ha echado a perder. Según dice: hacíamos muchos viajes combinados porque la gasolina estaba racionada. No dejábamos que nadie desperdiciara nada y compartíamos. Cuando sus hermanos se fueron a la guerra, Darlene Gottlieb tuvo que ayudar a la granja familiar de Kansas. Solo tenía 14 años, pero había cerdos y pollos que alimentar y vacas que ordeñar. Dice que no había hombres del campo para contratar, así que su padre redujo parte del cultivo de trigo, pero durante la temporada de cosecha ya aprendió a manejar la cosechadora. Y bueno, en fin, tenía unas ruedas que tenía que subir o bajar las segadoras cuando llegaba a una zanja. La familia tenía también un huerto y un gigantesco campo de fresas, pero, en fin, como no tenía sistema de riego, tenían que regarlas a manos para que siguieran produciendo. Los inviernos, según recuerdan, pues fueron muy duros, porque nevó mucho. Papá puso una cuerda desde el molino de viento hasta la casa para que cuando trabajaras en el campo u ordeñaras en el granero pudieras usar la cuerda para ir de la casa al granero sin perderte. A menudo la familia se quedaba abandonada durante semanas en la granja cuando la nieve cubría los caminos. El momento culminante fue cuando la familia recibía cartas del frente. Y es que no tenía mucha noticia de ella, por lo tanto, cuando había una carta, pues era un momento muy importante. Y es que no había mucha comunicación. Tampoco había mucho entretenimiento. Geoffrey relata que tenía peleas en el barro. Cuando llovía, teníamos mucho barro. Así que cogíamos ramas de un árbol, les quitábamos las hojas, hacíamos bolas de barro y nos disparábamos unos a otros. Aunque Juanis Steele no tenía título universitario, lo llamaron del sur de Georgia para enseñar en una escuela rural de un solo aula cuando el maestro titular se fue a la guerra. La verdad que era el 43 y, en fin, ella lo que estaba pensando era ir a la universidad, pero según recuerda la llamó el superintendente y le dijo que una escuela del condado no tenía maestro y me preguntó si podía cambiar lo que estaba pensando e ser contratada. Y bueno, intentaron buscar a otra persona, pero nunca encontraron a nadie mientras ella hacía de maestra. Impartía 3 cursos, tercero, cuarto, quinto, en una habitación que se calentaba con una gran estufa. Los chicos en un momento dado tenían que salir a cortar leña para mantener el fuego. Aún recuerda que la oficina encargada del racionamiento le daba suficiente gasolina para llevar su Chevrolet del 32 a la escuela, pero ella tenía que apagar el motor y cuando llegaba a una cuesta abajo lo ponía al ralentí para ahorrar gasolina. Su marido había sido destinado a trabajar en una fábrica de conserva. Steele dice que durante la guerra pues no había mucho que hacer. Trabajabas, volvías a casa y te preocupabas de la casa y del huerto para tener algo que comer. Para socializar y recrearse cuenta que iban a la iglesia. Los domingos cantaban en algún sitio. Cantaban música gospel. Eso te mantenía un poquito en marcha y bueno, dice que ahí es cuando podía ver a sus amigos. Tardó al final 10 años, pero Steele después consiguió su título universitario cuando consiguió terminar las asignaturas por la noche y luego llegó a obtener incluso una maestría. Su trabajo en tiempos de guerra se convirtió en su profesión y continuó enseñando durante los 18 años siguientes. Incluso antes de la guerra, y este otro personaje, Eva Daniel Ulrich, era una especie de rareza en el mundo laboral. Se había graduado en el 41 con una licenciatura en Administración de Empresa y Contabilidad y era una de las 3 únicas mujeres de la Georgia Southern University que lo pudieron hacer en aquella época. La joven licenciada se presentó al examen para funcionario público y se convirtió en auditora, lo que la llevó a Fort Benning, a las afueras de Columbus, Georgia, para trabajar en el aeropuerto del ejército, en el aeródromo del ejército de Lawson.
Mientras que esperaba que terminara la construcción del aeródromo, Daniel trabajó en las nóminas del antiguo edificio del hospital del puesto. Recuerda que una mañana al llegar al trabajo se encontró con que habían construido una valla alrededor del escritorio. La verdad es que lo que pasaba simplemente es que los soldados entraban y se sentaban en su escritorio mientras discutían sus problemas, y el sargento, que se dio cuenta que aquello no podía seguir manteniendo, lo que hizo fue poner una valla alrededor del escritorio para que los soldados no se sentaran. Bueno, en la primavera del 42 se abrió el aeródromo y ella fue una de las 6 enviadas para mantener el inventario. Los hombres trabajaban para ella y se pasaban la hora del almuerzo viendo cómo practicaban saltos en paracaidistas. También, por desgracia, vio estrellarse aviones, lo que le impediría volar durante muchos años. Fue en Fort Benning donde conoció a su marido Richard Ulrich. Le pidió que se casara con él la primera vez que la vio. Trabajaba en Sand Hill y cuenta que llegaba a casa antes que su mujer, y lo que él, en una actitud quizás de esa época, se quejaba de que él no se había casado para volver a una casa vacía. Pero ella no quería renunciar, lógicamente, a su sueldo, pero cuando él prometió darle todo el dinero que ganaba, pues Eva aceptó dejar su trabajo y sus días seguirían ocupados cuidando a su hija. A pesar de su nuevo bebé y de las tareas domésticas, cuando al final su marido fue enviado a Europa en el 43, Eva se reincorporó al trabajo en la Metropolitan Life Insurance, ocupando un puesto de un hombre que se había ido en la armada. Iba por ahí y se dedicaba a gestionar el dinero del seguro. Simplemente entraba, en aquellos momentos su misión era más bien recaudar el dinero. Iba a una casa y llamaba y lo recogía. Era un trabajo que siempre había hecho un hombre, pero una compañía descubrió que ella tenía uno de los mayores índices de cobro por su trato amable y sobre todo por la ética en el trabajo. Se ve que cuando iba un hombre pues intentaban escaquearle el dinero, no sé. Cuando su marido regresó en el 46, dijo a la compañía que no podía seguir trabajando y, según recuerda, fue una experiencia maravillosa. Nunca me sentí intimidada por los hombres en el trabajo. Mi padre y mi madre siempre me animaron mucho y me dijeron que podía hacer todo lo que quisiera. Frances Turnell Carter, de 20 años, era una remachadora en los B-29 en una planta de Birmingham, Alabama. Antigua maestra de guardería en Mississippi, dice que nunca había visto un avión de cerca y que no tenía ninguna formación cuando fue a trabajar en ellos, pero eso no le perturbó. Recuerda que la mayoría de las personas de la cadena de montaje eran mujeres. Trabajaban por parejas. Estaba la remachadora y la dobladora en 10 naves sin aire acondicionado. Aunque el trabajo era caluroso y duro, Tannell dice que a las mujeres no les importaba. Estábamos ayudando en el frente doméstico y no corríamos el riesgo que corrían los muchachos en el frente. Ellos son los verdaderos héroes. Tannell conoció a su futuro marido John Carter durante la guerra y le regaló un cenicero que ella misma había remachado. Y bueno, le llamó la atención de que esta mujer hubiera hecho este cenicero y pensó que si es así como se estaban haciendo los aviones, pues pensó que los aviones eran seguros y que evidentemente él podría saltar de uno. ¿Qué estoy diciendo? Pues simplemente que se alistó los paracaidistas. La pareja se acabaría conociendo a través del correo de la Victoria, el correo V, y más tarde se casarían. Después de la guerra, Frances decidió que podía hacer algo más que volver a enseñar en la escuela primaria. Ambos volverían a la universidad y gracias a lo que se conoció como la G Infantry Bill, es decir, la posibilidad de estudiar gracias a haber sido miembro del ejército, pues se estudiaron y ambos consiguieron un doctorado. Después de la guerra, y ya vamos terminando, el resurgimiento industrial de Estados Unidos se desvaneció a medida que se cancelaban los contratos gubernamentales y se producían despidos. Se temía ampliamente que la economía retrocediera a los niveles de depresión. Aunque muchas mujeres querían permanecer en la población activa, los empresarios las despidieron en masa y les dijeron que regresaran a empleos pagados, tradicionalmente femeninos, o que mejor volvieran a casa. Sin embargo, tras haber probado un tipo de vida totalmente nuevo en el que sus contribuciones eran celebradas y recompensadas económicamente, muchas mujeres decidieron que cocinar, limpiar y cuidar a los niños no era suficiente. Perseveraron y forjaron una nueva vida para sí mismas y para su país. La contribución de las mujeres al esfuerzo bélico no ha caído en el olvido, evidentemente. Fue mientras enseñaba en la Universidad de Samford en Birmingham cuando la doctora Frances Tannell Carter, esta última que yo comentaba, asistió a una reunión de mujeres que habían trabajado durante la Segunda Guerra Mundial. Decidió que necesitaban una organización, así que ya en el año 2003 fundó y se convirtió en la primera presidenta de la American Rosy the Riveter Association, la ARRA. Dice que creó este grupo para honrar la contribución de las mujeres trabajadoras en el frente doméstico durante la Segunda Guerra Mundial y para promover el patriotismo y la responsabilidad entre todos los estadounidenses.
Actualmente hay más de 2.000 miembros del ARRA en todo el país. Pueden ser miembros activos las mujeres cuyo trabajo entre el 41 y 45 estuvo destinado a contribuir al esfuerzo bélico, incluidas las mujeres que le realizaron de manera voluntaria y sus descendientes femeninas. Los cónyuges y los familiares varones pueden convertirse en miembros auxiliares asistiendo a una reunión oficial local o nacional. Y bueno, varias películas, y vamos terminando como digo, han llevado a la gran pantalla y a la televisión el papel de las mujeres trabajadoras en tiempos de guerra. La primera, realizada en el 44, se tituló simplemente Rosie the Riveter. Más reciente fue The Life and Times of Rosie the Riveter, un documental del año 80. La popular Swing Swift, protagonizada por Goldie Hawn como empleado en una fábrica de aviones, junto a Carl Russell y Ed Harris, se estrenaría en el 84. Y para rendir homenaje a las contribuciones a la victoria de las mujeres trabajadoras de Estados Unidos, por lo que he dicho antes, hay una serie de documentos emitidos por el Servicio de Parques Nacionales, porque este se dedica a gestionar el Parque Histórico Nacional Rosie the Riveter Homefront en edificios históricos frente al mar en el antiguo astillero Kaiser número 3 en Richmond, California. Y si queréis saber dónde encontrar toda esta información, la podéis encontrar en rosietheriveter.org, ¿vale? Le he pedido al amigo Dani que ponga voz masculina y supongo que habrá hablado con su querida Carol para que no lo ponga la femenina, y seguro que ha sido así. Una pequeña adenda al final de este podcast. Creo que a lo largo del podcast he dicho Geraldine Doyle. Bueno, leyendo posteriormente, han pasado 2 días de que grabé este podcast sobre el tema, porque me pareció muy interesante, he descubierto que en realidad la fotografía, más bien la persona fotografiada, era Naomi Parker, y por cierto, según he encontrado, fue tomada en la base aeronaval de Alameda, en California. Así que nada, disculpadme por este pequeño error, que alguno habrá gritado escuchando el podcast sobre Rosie de Riveter, y ya así os dejo, 2 días después, pero bueno, tenía intención y quería que quedase bien. De todos modos, si os ha gustado este mini podcast de media hora, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Gracias por escucharnos. Soy Saúl Rodríguez, que he dicho con la voz de Dani y Carol. Un saludo y hasta otra.